Hablaremos de tres clases de hombres. En la Biblia encontramos tres clases diferentes. Cada uno tiene una particularidad. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay tres clases de hombres, según lo que dice el apóstol Pablo. Dice que hay un hombre natural, un hombre espiritual y un hombre carnal. Este cuadro nos ayudará a entenderlo mejor. Las tres clases de hombre. La cruz representa a Cristo. Esta silla es como el trono, es como el corazón. Todas estas son áreas de nuestra vida. El hombre natural es aquel que no es cristiano, no es creyente. Bueno, puede decir que cree en Dios, pero él no ha nacido de nuevo. Es lo que el apóstol dice, para él las cosas de Dios son locura. Su ego, su alma está en el trono de su corazón. Es decir, él actúa conforme a sus sentimientos, sus emociones y su manera de pensar. Cristo está fuera de su vida. Nada que ver con la palabra de Dios y con las cosas de Cristo. El cristiano religioso llamado carnal, él tiene a Cristo en su vida, él cree en Cristo. Él puede ir a la iglesia, puede orar, puede leer la Biblia. Pero Cristo no es el centro, no es el Señor de su vida, sino que sigue siendo Él. O sea, Él hace su voluntad. Él hace lo que Él piensa, lo que Él considera es correcto. Pero el espiritual es un discípulo de Cristo, se identifica con Cristo, lo sigue, ¿verdad? Es un cristiano que tiene a Cristo como el centro de su vida. Ya no hace su voluntad, sino que vive para hacer la voluntad de Jesucristo. Y todas las áreas de su vida giran en torno, alrededor de la voluntad y del propósito de Cristo. Veámoslo uno por uno. El hombre natural se le conoce como el de los sentidos, que anda, o sea, según sus sentimientos y emociones, según sus deseos. El hombre se le conoce como natural porque para él el pecado es natural, es normal. Él no siente culpa ni dolor al cometer una falta, cometer un pecado. En otras palabras, es insensible. Se le conoce como adánico, el hombre según Adán, el hombre que cayó en pecado y quedó separado de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, 17. Pablo escribe a una iglesia en Éfeso y escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿De cómo anda? El gentil es aquel no judío, en nuestro contexto el no cristiano, el hombre natural. Dice que anda en la vanidad de su mente, o sea, él vive de acuerdo a su manera de pensar. Y Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso diciéndole: ustedes no anden como los otros, porque hay cristianos, ¿verdad?, que se les olvida que ya no deben vivir como antes, que ha habido un cambio, que tiene que haber una transformación en su vida. Pero aún así siguen practicando y haciendo cosas de antes de convertirse a Cristo. Entonces es lo que Pablo está recomendando acá. Dice más, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, hay oscuridad en su mente. Hay oscuridad, por eso representado por esas cadenas. Porque él está atado al pecado, aunque él cree que es libre. Él cree que hace lo que quiere y que disfruta la vida, pero no sabe que es esclavo del pecado.
esclavo de su mente, de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque tiene el entendimiento en oscuridad, porque está ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, él ignora las cosas espirituales, él ignora las cosas de Dios, no las conoce. Por eso leí ahora, dice que el hombre natural, ¿sí?, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es mal, para él son locura. No las puede entender. Algunas personas no solamente se burlan, sino que ellos no entienden qué es lo que hace una persona espiritual, digámoslo así, un cristiano. Ellos se preguntan a quién oran. Yo no veo a quién oran ustedes. ¿Por qué se reúnen en una iglesia? ¿Por qué cantan? ¿Por qué aplauden? Ahora, si la persona le da por darse un brinquito, un saltico, si de pronto se quebranta su corazón y llora, ellos van a menospreciar esas cosas y van a decir, están locos, pobrecitos, ¿verdad? Pero la Biblia dice, es que él no entiende. ¿Por qué? Porque eso se discierne espiritualmente. La palabra discernir es separar o diferenciar, hacer distinción entre una cosa y la otra. El espiritual sí juzga todas las cosas, o sea, él entiende, es como un juez y él sabe diferenciar y sabe lo que es bueno y es malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Ok? Entonces estamos hablando de este hombre que según Efesios 4, 17 al 20 dice, ya no ande como ellos porque ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el corazón entenebrecido, lejos de la vida de Dios porque hay ignorancia, porque hay dureza en su corazón. O sea, cuando el hombre tiene un corazón duro, él ignora las cosas espirituales, entonces no las entiende, para él son locura. ¿Está claro ahí, verdad? Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí ve? Él es insensible, a él no le pesa el pecado, él peca y le parece normal. Al contrario, se alaba el pecado. O sea, el hombre que tiene muchas mujeres, que es fornicario, que es adúltero, dice, uy, ¿cierto? Y entonces lo consideran un gran macho, un gran varón. O sea, para ellos es normal y celebran a aquel que logró robar y dice, uy, tan vivo, ¿verdad? Y dice, uy, tan avispado, ¿verdad? Es la forma en cómo se mueve y habla el hombre natural, el mundo. Para ellos es normal, no es malo. Entonces dice ahí, perdieron sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y ha sido por él enseñado. En Hechos 2:13, cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto sobre los 120, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas, el predicar la palabra, el gozo que recibió ese grupo allá en el aposento alto, pues produjo en ellos una alegría, una fiesta. Y las personas que los vieron dijeron que estaban locos o que estaban borrachos. O sea, Hechos 2:13 es una muestra que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura. Les parece que estamos borrachos. Ahora, miremos 1 Corintios 1:18. Volvamos a Corintios y veamos el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo acerca del hombre natural y del hombre espiritual. 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se da cuenta? O sea, el hombre natural está perdido. Él está separado de Dios. Cuando venga Cristo se quedará. Si muere sin Cristo se perderá. No verá a Dios. Pero la palabra de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es que es poder de Dios. Para nosotros, si lo podemos llamar espirituales, ¿sí?, entendemos que la palabra de Dios es vida, es nuestra salvación, es nuestro consuelo, es nuestra guía, es nuestro manual de vida. Entonces dice, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora dice en el verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios se ha manifestado al mundo. O sea, el mundo no tiene excusa para decir que no hay Dios. Porque Romanos capítulo 1, 18 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre natural no tendrá excusa aquel día delante de Dios para decir: ¿cuál Dios? Yo nunca vi a Dios, yo nunca conocí a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los cielos cuentan la gloria del Señor. Porque toda la creación claramente anuncia, dice que hay un creador. Ellos lo niegan. Ahora, se hacen los sabios, vienen los científicos, los entendidos de este siglo a decir: es una locura, que esto lo creó un ser superior. Esto se hizo solo. Somos muy sabios, somos muy entendidos. Y la Biblia los llama necios, necios, porque claramente la evidencia de un Dios real está visible, pero ya que no quisieron conocer a Dios, lea Romanos 1 en casa, entonces la Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada para creer cosas que no son. Entonces aquí dice eso, que ellos en su sabiduría no conocieron a Dios. Y entonces Dios trae la palabra, la predicación del evangelio. Y la Biblia dice: el que oye la palabra y cree, viene el espíritu de entendimiento, se le quita un velo y él ahora puede discernir y puede entender y comprender. Nosotros nos reunimos aquí, no tenemos una imagen, no palpamos nada, pero adoramos a Dios y tenemos una relación, una comunión con Él. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Romanos capítulo 8 nos dice por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por la comunión con el Espíritu Santo tenemos relación con el Padre. Lo experimentamos, lo sentimos y Él empieza a manifestarse en nuestra vida. Tenga en cuenta eso. A quienes Dios se les manifiesta, a quienes Dios les muestra su gloria. Pero es para aquellos que han aceptado la palabra de Dios. La locura de la predicación. La locura de que un hombre haya muerto en la cruz. Para los griegos eso era una total locura. Mire lo que dice en el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En la época de Cristo e incluso en el tiempo del apóstol Pablo, o sea, algunos pedían señales como hoy en día. ¿Dónde está Dios? Muéstreme dónde está Dios y creeré. Otros dicen, bueno, argumentan, debaten acerca de Dios y acerca de su palabra. Pero el Señor dijo, es necesario hacerse como niño para aprender las cosas espirituales. ¿Qué significa eso? Tener sensibilidad, tener fe, ser creyente. Bienaventurados los que creyeron. Los que creen, el que cree será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ver ahora el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Dice que es con fruto del Espíritu Santo. Discierne, diferencia lo puro de lo impuro. Entiende lo espiritual y lo aplica a su vida. Sigamos ahí en 1 Corintios capítulo 2. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vine hablando de esos sabios, de esos escribas, de esos que querían definir a Dios, si existe o no existe Dios. Aquí dice que esa sabiduría o esa revelación estaba oculta. Dios la guardó. ¿Para quiénes? Siga leyendo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, atentos,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para quienes, para los que le aman. Para poder entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, se requiere, además de fe, creer a la palabra, amar a Dios, querer seguirlo, querer servirle, querer tener una comunión con Él, amarlo. Aquella persona que ama a Dios y busca a Dios, guarda sus mandamientos, porque Jesús dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Juan capítulo 14. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Y vendremos y haremos morada en Él. Y yo me manifestaré a Él. O sea que podemos conocer y experimentar las cosas espirituales y las cosas de Dios. Pero ¿por qué no todo el mundo la experimenta? Aunque vaya a la iglesia, aunque lea la Biblia, ya lo vamos a ver por qué. Pero aquí está claro que dice las cosas de Dios que Él tiene preparadas, cosas maravillosas, sobrenaturales, dice, se las da a los que le aman, a los que lo aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Note la palabra revelar. Revelar es sacar de la oscuridad. ¿Cómo están los gentiles? ¿Cómo está el hombre natural? En oscuridad, en tinieblas. Tienen el entendimiento entenebrecido. Están lejos de la vida de Dios. Para ellos es locura, no las entiende. El espiritual entiende, discierne, diferencia, sabe lo que es de Dios, ama a Dios, lo busca y sabe que Dios le da más. Dios le da cada día más de Él. Siga leyendo, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién sabe todo lo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién sabe todo lo de usted? Todo, su espíritu. Entonces dice, el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Nos ayuda a discernir, a entenderlas, a comprenderlas. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está atento, se está dando cuenta. Para que entendamos y sepamos qué nos ha dado Dios. Pablo en Efesios capítulo 1, 18 en adelante dice, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan cuáles son las bendiciones, los tesoros, las maravillas, todo lo que Dios tiene preparado. Hay tantos regalos, tantos tesoros en Dios para nosotros, pero se requiere ser espiritual. Se requiere entrar en el espíritu, ser espiritual. Dios nos las ha concedido. Verso 13, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, ¿cómo es una persona espiritual? ¿Será que una persona espiritual es aquella que habla toda hora y tú la ves diciendo, aleluya, gloria, hermano, Jehová Dios te bendiga, amén, amén, amén? Eso parece ser espiritual, ¿verdad? Algunos creen que ser espiritual es la manera de vestir, casi que usan un velo, se cubren todo, y usted dice es santidad. Es porque es muy espiritual. Es espiritual aquella persona que dice, yo veo en la iglesia mucho pecado, falta amor, me voy a ir para un lugar donde sí haya santidad. ¿Será eso de verdad espiritualidad? El espiritual juzga las cosas y él no es juzgado por nadie. Y el espiritual se conoce por el fruto. Es por el fruto, no por las palabras, no por el vestuario, no por la forma como juzga a los demás. Juzga las cosas, no a la gente. Miren Gálatas capítulo 5 y 6, ¿quién es una persona espiritual? Y ahí vamos a ver si nosotros somos espirituales o no lo somos. Que lo diga la palabra de Dios, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Gálatas capítulo 5. Verso 16, atentos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Hay tres hombres. Hay uno natural, inconverso, uno espiritual y uno carnal. Que lo vamos a ver ahora. ¿Quién es el carnal? Pero entonces aquí Pablo dice, ande en el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu Santo. Tenga comunión con Él, conózcalo, tenga una relación, sea lleno del Espíritu Santo. Él le va a guiar. Jesús dijo, Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará lo que deben hacer. ¿Es posible llevar una vida cristiana agradable a Dios? Sí, tenemos relación con el Espíritu Santo. Fue el Paráclito, fue el Consolador al que el Padre envió para ayudarnos cuando Jesús se fue. Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Él no entiende qué es el Espíritu Santo. Incluso él puede decir es una fuerza, es una paloma. Bueno, él lo puede identificar como lo ve en un dibujo, en una película, pero no tiene comunión con Él, no sabe que el Espíritu Santo viene a habitar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces dice, y tienen que cuidar su cuerpo, porque ustedes tienen al Espíritu Santo. Tienen que cuidarse del pecado, tienen que cuidarse de lo que comen, porque el Espíritu es santo. Y donde hay un cuerpo santo, donde hay un cuerpo sano, ahí está el Espíritu de Dios. En fin, sigamos acá entonces. Dice, no andéis en la carne, en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quiero que tenga en cuenta lo siguiente, la batalla y la lucha que hay. Para ser cristiano, para ser espiritual, hay una batalla, hay una lucha. ¿Por qué? Porque todavía hay de nosotros carne, todavía hay naturaleza caída, humana. Ahora depende de quién controla mi vida, quién es el Señor de mi corazón. Eso me dará la victoria. Si Jesús es mi Señor y yo me rindo a Él. Pero a algunos les cuesta rendirse a Cristo. Dicen, sí, Cristo, sí, yo amo a Dios, sí, yo voy a la iglesia, pero es que el mundo es tan bueno. Pero es que la carne es tan débil. ¿Sí? Vamos comprendiendo. Sigamos con esto. Entonces dice aquí, Gálatas 5, trajeron Biblia. Por favor, abra su Biblia. Quiero que leamos la Biblia porque esta es más que una predicación, es un estudio. Un estudio de la palabra del Señor acerca de la naturaleza del hombre y el nuevo nacimiento. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? La ley del pecado. Este hombre está bajo la ley del pecado, es esclavo del pecado. O sea, él cree que es libre y que él hace lo que quiere, pero deje de pecar, deje el vicio a ver si puede. ¿Verdad? Porque está bajo la ley del pecado. La ley del pecado dice, no puedes dejar de pecar. Es imposible. Para los hombres es imposible dejar de fornicar, de adulterar, de mentir, de decir malas palabras. Dice, yo no puedo, no soy capaz. ¿Por qué? Porque es un hombre bajo Adán, natural. Está bajo esclavitud. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Atentos a eso. Verso 19. Manifiestas, evidentes, son las obras de la carne. Que son, atentos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Primera parte. Hasta ahí todos decimos amén, gloria a Dios. Yo ya no practico nada de eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me imagino que usted dejó la hechicería. Usted no sale de acá para ir a consultar a un brujo a ver quién le da la respuesta, ni llega a casa y prende velas y hace un saumerio. Y seguramente usted dejó la idolatría, ya no adora ídolos, ya no adora imágenes. Usted dejó de fornicar y adulterar, ¿verdad? Ahora es fiel a su esposa y a su esposo. ¿Alguien dice amén? Bueno, pero ¿cómo le parece, atentos a esto, lo que viene a continuación en el mismo paquete? Porque a veces uno dice, pero si yo ya no cometo esos pecados, yo soy muy bueno. Bueno, tengo mis pecadillos por ahí porque somos débiles. Pero mire lo que dice a continuación de hechicerías. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Qué tal? O sea, mientras dice homicidios, borracheras, idolatrías, brujería, enemistades, pleitos, celos e iras. O sea, lo mismo. Es igual. O sea, que uno dice, bueno, yo ya no hago unas cosas, pero hay otras que todavía practico. ¿Qué significa? Necesito crecer, necesito madurar. El hombre espiritual en la Biblia se le distingue como un hombre maduro, que ha alcanzado madurez, que va camino a la perfección hasta llegar a ser como Cristo. ¿Usted sabe cuál es la estatura que debemos alcanzar? ¿Cuál es la imagen que debemos alcanzar? La de Cristo. Entonces dice, cuán maduro soy, cuán espiritual soy, ¿cómo lo sé? ¿Con quién me comparo? No se compare con el impío. O sea, porque hay gente que dice, yo no soy tan malo como el otro. No, el Señor no lo manda a compararse con el malo, con el asesino, porque usted se va a sentir muy bueno. Pero si usted se compara con Cristo, usted dice, eso es otra cosa. ¿Qué significa? Tengo que crecer. O sea, tengo que madurar, tengo que dar fruto del Espíritu. ¿Estamos claros ahí? Dice ahí, envidias, verso 21, homicidios, borracheras, orgías, atentos, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es lo que dice la Biblia, pero note que dice los que practican tales cosas. El que practica es el que vive en el pecado, no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. No que no sintamos envidia, a veces nos sentimos un poco de envidia y hasta la justificamos. Ay, qué envidia santa, ¿cierto? Estás estrenando carro, ay, qué envidia santa. ¿Sí o no? Te fuiste de viaje a Europa, ay, qué envidia de la buena. ¿Hay envidia de la buena? ¿Sí o no? Podemos tener enemistades, podemos discutir, claro, porque somos humanos. Claro que nos da enojo, la Biblia no prohíbe la ira. Airaos, pero no pequéis. Claro que podemos tener enemistades con alguien, o sea, hay días en que no tenemos buena relación, peleamos. Pero ¿qué dice la Biblia? No se quede ahí. O sea, no sea un inmaduro. Madure, afróntelo, arregle la situación. O sea, la persona madura es aquella que enfrenta los problemas, las circunstancias, las soluciona, ¿verdad? No deja que eso se agrave, no permite que eso tome mayor fuerza. Entonces lo que está diciendo la palabra del Señor es que debemos ser maduros, ¿verdad? Porque no debemos practicar esas cosas y llegar hasta el fruto, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces la ley del Espíritu es la ley de la libertad, que me ha dado la victoria sobre la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Entonces ya te decía, tengo una ira y no me puedo controlar. El fruto del Espíritu toma mi vida y me da paz, me da paciencia, aunque tenga enojo, aunque me sienta ofendido. ¿Eso qué significa? Yo ahora soy espiritual, ahora estoy bajo el control, permítame decirlo así, del Espíritu Santo. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, está poniendo ahí las dos caras de la moneda. Cuando una persona está embriagada, ha perdido su control, está bajo los efectos de la droga y hace locuras. Pues por eso el apóstol compara eso, no se embriaguen con vino, porque el que se embriaga hará locuras porque perdió como su sentido, ya no es guiado por la razón. Así el que es lleno del Espíritu Santo ya no vive, él ahora vive por el Espíritu Santo, el Espíritu lo guía. Entonces tendrá tentación, tendrá odio, tendrá ganas de matar a su vecino, de matar al esposo que le sacó los rollos. Y entonces viene el Espíritu Santo, porque la persona es espiritual, que tiene fruto, ¿verdad? Tiene fruto, estamos ahí, tiene fruto, discierne y sabe cuál es la voluntad de Dios. Sabe qué quiere Dios y sabe que Dios quiere que perdone, que ame, que tenga paciencia, que no ofenda, que no sea violento. ¿Estamos claros? Bueno,
Pero los que son de Cristo, verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 6. Una persona espiritual, capítulo 6, perdón, verso 1 dice, atentos a esto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice, usted es espiritual. Un hermano cometió una falta. Usted ve el pecado. Por ejemplo, el que dice, aquí no hay amor. En la iglesia no hay amor, me voy para una iglesia pequeñita porque allí sí hay amor. Esa persona es carnal. Carnal. O sea, él va a la iglesia, ora, pero no tiene fruto del espíritu, porque si yo voy a la iglesia y yo soy espiritual, yo tengo ¿qué? Fruto. Y aquí falta amor. Entonces, ¿para qué es el fruto? ¿Para qué es un buen árbol y para qué da fruto? No es para beneficiar a otros, para bendecir a otros, estamos claros. Pero él se cree espiritual porque dice, yo no me voy a contaminar. El más espiritual de todos, el santo de los santos, jamás se apartó del pecador. Ni dijo borracho, ladrón, uy, Dios me ampare. Jesús, al contrario. Y lo criticaron. ¿Quién lo juzgó y lo criticó? Porque comía con pecadores, porque era amigo de publicanos y porque permitía que prostitutas lo abrazaran. Los fariseos, la religiosidad. ¿Te das cuenta? Pero el que era santo, santo, él no se contaminó. Y él dijo, lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, es lo que está adentro. Del corazón sale los homicidios, los malos pensamientos, los malos deseos. Pero algunos creen que la espiritualidad es algo externo, que la espiritualidad es un lugar, que la espiritualidad es una manera de vestir o de hablar. Pero si su corazón está corrompido, si en su corazón maquina malos deseos, avaricia, fornicación, adulterio en su corazón, la Biblia dice, ha pecado, está contaminado. Y esa no es la verdadera santidad, no es la verdadera integridad. Entonces el buen árbol dice, da buen fruto. Entonces, si en verdad soy espiritual, yo lo que voy a hacer es tener misericordia del otro y lo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, considérate a ti mismo, tú también puedes ser tentado. O sea, yo puedo ser espiritual, yo puedo orar, pero tengo que velar y tengo que saber que en mí todavía hay una naturaleza inclinada al pecado. Por eso necesito de Dios. Dependo de Dios todos los días. No me puedo separar de Él. No puedo dejar la comunión con Él porque va a prevalecer ¿qué? La carne. Ahora hablemos del carnal. ¿Qué es el carnal? No discierne, no entiende, no diferencia la voluntad de Dios, el propósito de Dios. No significa que cualquiera que use estas gafas es carnal. No, solamente puse un ejemplo ahí. Ay, ahora usar unas gafas oscuras es carnalidad. No. Se me pareció chévere poner el caballero ahí. No lo conozco, no es nadie de la iglesia, tranquilos. No tiene la mente de Cristo. Aquí vamos para ir concluyendo esta parte. Y es que tiene que ver mucho con la manera de pensar. Sabe todo lo que pasa dentro de la iglesia. Comprende la Biblia también. Sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. También participa del mundo y sabe todo lo que pasa afuera. O sea, él en la iglesia dice, yo sé que hay que orar, yo sé que hay un Dios, yo sé que él es bueno. Sí, aquí lo podemos ver en este cuadro, ¿sí ve? Él tiene a Cristo, pero él todavía vive conforme a su voluntad. No está rendido a Cristo, o sea, no vive la vida que Cristo quiere que viva. 1 Corintios 3, vamos allí, vamos a leer. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver el hombre carnal. Y cuando se habla del hombre carnal se entiende que incluye hombre y mujer, porque en Cristo son uno. ¿Ok? No hay diferencia, no hay discriminación cuando hablamos solo de hombre. Capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, oiga bien, atentos a esto. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, hermanos, de manera que yo no les pude hablar como espirituales. ¿Sí ven? No les pude hablar como a gente espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si el espiritual es una persona madura, el carnal es un niño en Cristo. Es un niño, es un inmaduro. ¿Por qué? Dice, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, querían vianda, querían alimento sólido. Interpretemos esto en nuestro contexto. Palabra profunda, conocimiento, revelación. Escuche bien. Lo que hace la revelación, el conocimiento en un niño inmaduro, lo desvía, lo vuelve orgulloso, lo separa de Cristo porque lo puede llevar a una falsa doctrina. Texto paralelo para leer en casa esto, Efesios 4:10 en adelante, donde el apóstol Pablo dice que los ministros deben preparar, capacitar, darles herramientas a los creyentes para que maduren, para que no sean niños fluctuantes llevados por vientos de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Espíritu Santo advierte que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero el espiritual discierne y entiende que porque alguien hable de Dios no necesariamente está hablando de parte de Dios. Para eso necesita conocer a Dios y conocer la palabra. Y ese es el problema, y esa es la recomendación que yo le doy. Lea la Biblia para que discierna, para que entienda si todo lo que le predican de verdad va conforme a la palabra de Dios y no conforme a las concupiscencias de los hombres. Esto es tremendo, esto que les digo es tremendo. Es impresionante porque puede hacer la diferencia entre la salvación y la condenación. Porque ninguno será justificado si sigue una falsa doctrina o sigue un falso maestro. Ni el maestro que guíe mal, ni el pastor que guíe mal se salvará. Ambos caerán en el hoyo, dice el Señor. Tenemos que tener la responsabilidad, la obligación de estar firmes sobre la roca, de conocer la palabra, de conocer la verdad y discernir, dice discernir, diferenciar. Porque hoy la te escucha todo y dice, pero habla de Dios, pero habla bonito o se oye agradable. Yo lo interpreto de esta manera. El médico que sabe que estás mal, que te quedan pocos días, pero él quiere alegrarte la vida y te dice tranquilo, todo está bien. Tú aceptas eso. Dígame mentiras con tal de sentirme bien. ¿No es mejor la verdad? Así nos duela. Aló, estamos aquí. Porque algunos quieren condenarse escuchando mentiras, pero otros prefieren salvarse escuchando la verdad de Dios. Y lo único que salva es la verdad. Cristo es la verdad y su palabra es verdad. Amén, están atentos. Entonces dice ahí, os di a beber leche y no vianda. No son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Judas capítulo 1, verso 17-24. Dice que un hombre carnal se identifica por crear división, por crear contienda, debate. Lo que el Señor nos manda, lo que el Señor quiere, es que nosotros trabajemos por la unidad, que perdonemos. Si el otro no quiere, usted guarda paz en su corazón, porque la Biblia dice, a veces no depende de uno. Y usted dice, yo le perdono, yo quiero reconciliarme con él, pero él no quiere. Esa persona está enojada. Bueno, déjalo, que siga en su carnalidad. Tú sé espiritual. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, dominio propio, compasión, misericordia. Ora por él, hazle el bien. Ese es ser realmente espiritual. Ahora veamos esto, para ir concluyendo. Dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo así que tenemos la mente de Cristo? Una persona espiritual es una persona que vive conforme al Espíritu y conoce cuál es la voluntad del Señor. En Isaías 55, 7-9 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Como son de altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos, más que vuestros pensamientos y vuestros caminos. Le está diciendo al hombre natural, deje su manera de pensar.
usted cree que la vida es como a usted le parece. No, tome mi mente, mis pensamientos, lo que yo quiero para usted, pero tiene que volverse a mí. En Efesios 4:17, vamos allí. Veamos 4:17. Volvamos a repasar algo allí. Efesios 4:17. Recordemos esto. Dice: ya, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Se da cuenta? Entonces nos está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12 dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dice que debemos renovar el entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí es lo que decía Pablo también en Corintios? Para que entendamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos no solamente cuál es el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas, sino los regalos, los tesoros, las cosas que Dios quiere revelarnos. Pero dice la Biblia, eso es vianda. Dios no nos va a dar una revelación que nos va a afectar, que nos va a dañar. Pero si no hemos superado lo pequeño, es decir, si no entendemos que hay que orar y que hay que tener comunión con Dios, algunos lo saben aquí, pero no lo tienen en la práctica. Entonces, el que no lo practica la palabra del Señor es niño, es inmaduro. Él sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace. De la misma manera, sabe que no debe pecar, pero aún así peca. Sabe que debe perdonar, pero aún así no perdona. Sabe que no debe envidiar, pero envidia. Entonces, eso la Biblia lo llama carnal. Es carnal, o sea, es inmaduro. Camina conforme a la carne, aunque quiere agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Esto es lo que debemos hacer, porque si todo empieza en la manera de pensar, debemos hacer esto. Primero, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Un ejemplo de esto, claramente. Me pongo como ejemplo. Entonces, yo quiero ser espiritual, pero en mí hay carne. En mí todavía hay humanidad, o sea, debilidad. Soy tentado. Y entonces yo veo algo que no me pertenece. Allá vi un anillo abandonado, ¿cierto? Y entonces mi carne me, uy, qué oportunidad. O mira qué bendición, ¿cierto? O hablemos de una de las cosas que más, digamos, tienta al ser humano hoy en día. Bueno, yo creo que es de siempre. El sexo, el adulterio, la fornicación. Entonces viene un pensamiento que dice que bueno, tómalo, a ti te gustaría, ¿y por qué no? ¿Y qué hay de malo? ¿Y cuál es el problema? E incluso puede venir un pensamiento que diga, como alguna canción antigua decía, mata, que Dios perdona, mata, que Dios perdona. Entonces otro dirá, peca y reza y empatas. Y una mente carnal piensa así: yo lo voy a hacer, pues de todas maneras Dios es bueno y Dios perdona. Sí, estoy tratando de ser lo más claro posible. Pero ¿sabe qué es una mente carnal? Porque la mente espiritual dice, pero eso no agrada a Dios. Eso no va a ser del agrado de Dios. Y tú quieres es agradar a Dios, porque el espiritual busca agradar a Dios. Entonces, aunque tenga la tentación, aunque tenga la oportunidad, no lo va a hacer, porque él está sometido al Espíritu Santo. Pero ¿qué hace con la batalla si la tentación es muy fuerte? Porque hay tentaciones y hay días malos y hay batallas fuertes. Entonces, cuando a usted le llega ese pensamiento, porque es el área que Satanás va a atacar, que el mundo va a atacar, según dice la palabra de Dios, usted se lo entrega a Cristo. O sea, no deje que se quede ahí. No lo conciba. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 que el pecado, cada uno es atraído de su propia concupiscencia. Todos tenemos alguna tentación, alguna debilidad, algún pecado de una u otra manera. Por eso no podemos juzgar a nadie porque peca diferente a mí. Pero yo también tengo alguna debilidad. Tal vez no sea adúltero, pero soy mentiroso. Tal vez no soy hechicero, pero soy envidioso. Ya leímos eso. Eso es igual delante de Dios. Así que los pecados de todos no son iguales, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué debemos hacer cuando viene la tentación? Cristo,
toma este pensamiento. ¿Por qué? Porque este pensamiento no es agradable a ti. Este pensamiento no va conforme a tu voluntad. Funciona, es así. Porque usted quiere agradar a Dios y tiene que agradarlo desde la manera de pensar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Si nuestra mente es santa, si nuestra mente no concibe esos pensamientos groseros, de violencia, de maldad, de oscuridad, le aseguro que no prevalecerá, porque la Biblia dice: ya no estás bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. Estamos claros, el pecado no se enseñoreará de ti. O sea, si pecamos es porque quisimos pecar, se nos dio, como dicen por ahí, la gana. Pero tenemos la victoria en el Espíritu Santo. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sí podemos, no importa cuán grande sea la tentación, porque ya Cristo gobierna mis sentimientos y mis emociones. Y los vicios, no importa cuántos años el cuerpo haya estado viciado conforme a los deseos engañosos, si renovamos la mente: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si pasamos a este punto, por lo demás, amados, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro, todo lo que es de virtud, si hay algo digno de alabanza, dice: en esto pensad. Porque es que uno piensa mucho, todo el tiempo estamos pensando. Entonces, cuando viene el mal pensamiento que yo identifico, discierno, diferencio, eso no es de Dios. Pero Dios no quiere el adulterio ni siquiera en mi corazón, porque usted dirá: a nadie le hice daño, fui yo solito aquí en mi corazón. La isla dice: ya adulteró, ya pecó. Y eso te separa de Dios, de la comunión. No quiero nada que me separe de Dios. Señor, toma mi mente, te entrego este pensamiento, y empiece a pensar lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo que es puro, lo que tiene virtud. Le animo. Usted dice: ¿y qué piensa uno? Piensa en la palabra del Señor, piensa en su familia, sueñe mucho, tenga fe. Dios, anhelo esto, quiero servirte, quiero ver a mis hijos en esto, quiero seguir. O sea, cambie esos pensamientos, porque nuestra mente siempre está trabajando. Aun cuando dormimos trabaja y soñamos cosas que tenemos ahí en el corazón, y eso también tiende a afectarnos. Y lo tercero es que dice la Biblia que de acuerdo a como yo pienso, eso soy. Si no renovamos la mente, oiga, mira bien lo que nos advierte el Señor. O sea, si usted dice: yo tengo en mi mente, pienso, y lo tengo ahí, lo practico, está ahí, y soy como esclavo de mis pensamientos, eso algún día lo harás. Pero tú sabes, eso que yo pienso y eso que yo quiero no es de Dios. Debo escapar, porque eso es lo que eres, lo que piensas. Por eso es que el apóstol dice ahí: renuévese en el espíritu de su mente. Ahí en Efesios 4, en el verso 22 dice: despojaos del viejo hombre que está viciado. Verso 22, estoy terminando, regálame un minutico. Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, está viciado. O sea, él practica esas cosas. Dice: y el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser espirituales. Pero para eso, note la palabra: despójese. Verso 24 dice: vístase ¿de qué? De Cristo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Llénese de Cristo, acuda a Cristo, porque el pecado está a la puerta. El pecado nos acecha. Por el pecado murió Cristo, porque quería reconciliarnos con Dios. El pecado no es nuestro amigo. Aparentemente se ve satisfactorio, agradable, pero tiene un alto precio, nos separa de Dios. Pero el espiritual, el que dice: yo quiero a Dios, yo quiero agradar a Dios, entonces debo dejar el pecado. Dios, quítame estos deseos. Dios, aparta de mí esta tentación. ¿Sabe qué? La Biblia dice: despójate. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. Porque uno le dice: Señor, quita, y Él no le quita nada. Y usted dice: entonces, ¿qué pasa acá? ¿Para qué oro? Usted ora para que a medida que tenga comunión con el Espíritu Santo, Él le da el poder para que usted tome la decisión de decir no. Y tiene ese poder. Y lo que lo dominaba, un cigarrillo, una copa, el celular, porque ya hay dominio, ya hay un control.
ese aparatico. En estos días les hablaré sobre esto, sobre el efecto de las redes sociales en la familia, en todo, y en lo espiritual, cómo nos afecta. ¿Ok? Desechando, quítese de vosotros. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en ustedes. O sea que es una decisión que tenemos que tomar. Vestirnos de Cristo en justicia y santidad de la verdad. Cuando Adán pecó, ¿cómo se sintió? Desnudo. ¿Qué hizo Dios? Lo cubrió su vergüenza y su desnudez. La Biblia dice en Apocalipsis 19 que la novia de Cristo se vestirá de lino limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cada vez que actuamos con justicia y en santidad, nuestro vestido se va poniendo blanco, limpio, para presentarnos, como dice Efesios 5:22, como una novia santa y pura delante del Señor. Por eso, iglesia, la recomendación es: sean llenos del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos. Aún hay carne, aún hay humanidad, aún hay tentación, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén.